sacrifiqué años de mi vida para que a mi hermanito no le faltara nada, dormía en el piso mientras él tenía cuarto propio. Pero en plena pandemia me negó un lugar donde dormir y dijo que nunca me pidió que hiciera todo eso. La última vez que dormí en una cama de verdad, con sábanas limpias y una almohada que no oliera a humedad, fue justo antes de que el mundo se detuviera por completo. Era una habitación prestada, alquilada a un amigo de un amigo que me había dejado quedarme a cambio de ayudarle con unas reparaciones menores y pagar lo poco que podía juntar con 2 trabajos mal pagados. Vivía al día, como siempre, pero había aprendido a estirar cada dólar como si fuera de goma. Lo hacía no solo por necesidad, sino porque era lo único que conocía. Durante años, desde que la infancia nos sacó de la mano la idea de estabilidad, yo me convertí en todo lo que un niño no debería ser: responsable, proveedor, cuidador. El que se levantaba temprano para calentar agua en una olla cuando no había calefacción, el que decía todo está bien cuando el mundo entero se nos caía encima. Y lo hacía por él, por Nate, mi hermano menor, mi carga y mi razón. Cuando nuestros padres murieron con 3 meses de diferencia, yo tenía 13 años y él apenas 7. El Estado quería separarnos. Hubo una trabajadora social que intentó explicar que lo mejor sería que cada uno fuera a un hogar diferente para aumentar las posibilidades de ser adoptados. Recuerdo que yo asentí mientras la miraba, pero por dentro me prometí que jamás lo permitiría. Me escapé del centro de acogida donde me habían dejado y fui a buscar a Nate. Caminé durante horas por calles que ya no recordaban nuestras pisadas, pasé por casas que alguna vez creímos propias y terminé encontrándolo en una estación de policía con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar. Esa fue la primera vez que sentí que tenía que convertirme en alguien más. Mentí sobre mi edad en la tienda de abarrotes donde el dueño me veía dormir en la entrada durante las noches de invierno. Le dije que tenía 16 y que necesitaba trabajo. Le ofrecí barrer, cargar cajas, limpiar el baño. Lo que fuera. Él me dejó quedarme en el cuarto trasero, una especie de bodega con un colchón viejo, mientras me pagaba en efectivo cada semana. Me alcancé a ganar su confianza y con el tiempo le rogué que nos dejara vivir allí a los 2. Nate llegó una tarde con su mochilita colgando del hombro y una esperanza torpe pintada en el rostro. Esa noche dormimos juntos por primera vez desde la muerte de nuestros padres, y aunque el lugar apestaba a lejía y grasa vieja, yo sentí que lo estábamos logrando. Todo lo que siguió a partir de ese momento fue una cadena interminable de sacrificios silenciosos. Cuando Nate necesitaba zapatos nuevos, yo seguía con los míos agujereados. Cuando él quería un videojuego para distraerse, yo me quedaba sin cenar para reunir el dinero. Lo llevé al médico cuando tenía fiebre, le compré los libros para el colegio, falsifiqué firmas para inscribirlo cuando no teníamos papeles en orden. Yo no vivía, sobrevivía en piloto automático mientras mi único propósito era que él tuviera una infancia lo menos rota posible. No había otra opción, no si quería evitar que terminara como tantos otros niños del sistema, solo, perdido, olvidado. Con los años, las cosas no mejoraron mucho, pero al menos ya no nos temblaban las manos por hambre. Logré un trabajo estable lavando platos en un restaurante pequeño donde me daban las obras al final de cada turno. Me las llevaba a casa con la misma emoción con la que otros llevaban regalos. Nate creció, se hizo bueno con las computadoras, consiguió una beca parcial en un community college y después una pasantía remota en una empresa que ni siquiera entendí bien a qué se dedicaba. Solo sabía que ganaba más que yo en una semana por apretar teclas desde su cuarto, y aunque nunca se lo dije, me sentí orgulloso. Pensé, tal vez tontamente, que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero cuando llegó la pandemia, las cosas se descosieron de un solo tirón. Perdí mi empleo cuando el restaurante cerró y no pudieron pagar ni a los cocineros. El casero del apartamento donde me había mudado hace poco aprovechó el caos para vender el inmueble, y como no tenía contrato firmado, solo un acuerdo verbal que había aceptado por desesperación, no pude alegar nada. En menos de 2 semanas, me vi en la calle con 2 maletas, sin dinero, sin ingresos, sin opción. Fue entonces cuando hice lo que me prometí que no haría nunca, pedir ayuda. Toqué a la puerta de la casa que Nate había comprado hacía un año, una vivienda de 2 plantas en un barrio que olía a pasto recién cortado y galletas horneadas.
Él me abrió con una expresión que no olvidaré nunca, entre sorpresa y fastidio, como si el simple hecho de verme allí ya lo incomodara. Le expliqué lo que había pasado, con voz baja, tragando orgullo, diciendo que solo necesitaba quedarme unos días, dormir en el sofá, lo que fuera. Él me miró un momento, se cruzó de brazos y dijo que no era buen momento. Agregó, con una naturalidad que todavía me rompe por dentro, que él nunca me había pedido que hiciera todo eso. Que lo que yo había hecho fue por decisión propia. Y cerró la puerta. Esa noche dormí en mi auto, estacionado frente a un Walmart. Afuera, en el vecindario de Nate, algunas casas tenían luces de Navidad y carteles que decían gracias a los héroes de la salud. La ironía me dio náuseas. Yo había sido el héroe de Nate por casi 2 décadas, pero para él, ahora era simplemente un tipo más que tocaba su puerta en medio del caos. Esa noche no solo supe que estaba solo. Supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Porque si él creía que todo lo que hice por él fue insignificante, entonces también iba a aprender lo que se siente cuando alguien te da la espalda. Pero esta vez no iba a llorar. Esta vez, yo iba a responder. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde aquella noche en la que terminé durmiendo en el asiento trasero de mi auto. En un estacionamiento iluminado solo por los focos intermitentes del letrero de Walmart y la amenaza constante de ser despertado por un guardia de seguridad. Las primeras semanas fueron brutales. No solo por el frío, ni por la falta de comida caliente o la sensación constante de peligro, sino por la desolación emocional que me golpeaba cada vez que recordaba las palabras de Nate. No era solo que me hubiera negado un lugar donde dormir. Era que había anulado con una frase todos los años que me había dejado la piel para que él tuviera una vida distinta. Fue como si toda mi existencia hasta ese punto se hubiera resumido en un nadie te pidió que lo hicieras, y esa frase, tan simple y cruel, me acompañó como una sombra durante esos primeros días en la calle. Acabé en un refugio improvisado en el gimnasio de una escuela pública cerrada por la pandemia. Las colchonetas estaban separadas por cinta azul para intentar cumplir con las normas de distanciamiento social. Pero en las noches el sonido de la tos de otros hombres se mezclaba con el zumbido constante de los fluorescentes y el eco de quienes hablaban dormidos o sollozaban. No dormía bien, y muchas veces ni siquiera intentaba cerrar los ojos. Me quedaba sentado contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el techo agrietado, repasando mentalmente cada uno de los sacrificios que hice por mi hermano. Lo hice tantas veces que podría recitar toda mi vida como si fuera una lista de supermercado. A pesar de todo, algo dentro de mí no quiso rendirse. Me ofrecí como voluntario para ayudar con la organización del refugio. Al principio solo recogía bandejas sucias, distribuía mantas, descargaba cajas de víveres que traían las donaciones. Pero no pasó mucho antes de que una de las coordinadoras, una mujer llamada Mercy, notara que yo era más organizado y más eficiente que muchos de los voluntarios que iban y venían sin mayor compromiso. Un día me pidió que ayudara con el inventario de productos de limpieza. Luego me confió las llaves del armario donde guardaban los medicamentos básicos. Y unas semanas después me ofreció un pequeño puesto temporal como asistente de coordinación. El sueldo era simbólico, pero el respeto que recibía por primera vez en años, ese no tenía precio. Fue ahí donde me enteré de que Nate ya no estaba tan cómodo como pensaba. Un viejo conocido que también se había quedado sin empleo y con quien solía cruzarme en el restaurante antes de la pandemia. Me contó que la empresa donde trabajaba Nate había hecho despidos masivos y que muchas de las posiciones fueron trasladadas a Texas por recorte de costos. La hipoteca de su casa, según me dijo, tenía una tasa variable que se disparó justo cuando expiró la protección federal para propietarios. No tenía certeza de todo, pero cada dato encajaba con lo que había visto y escuchado antes. Nate se había confiado demasiado en que todo seguiría igual. Y ahora estaba atrapado en una casa demasiado cara para su nuevo ingreso. Fue ahí también cuando recordé algo que en su momento había olvidado: yo figuraba como cotitular en la escritura de esa casa. Años atrás, cuando él quiso aplicar para la hipoteca, no tenía el historial de crédito necesario ni los ingresos estables que el banco pedía. Me pidió que firmara como cofirmante del préstamo y, aunque dudé por unos días, terminé accediendo.
En ese entonces pensé que lo estaba ayudando a dar un paso hacia su independencia. Y firmé sin leer con detalle todos los términos, creyendo que jamás tendría que involucrarme. Pero esa firma, ese favor que ahora parecía tan insignificante para él, se convirtió en el único lazo legal que me mantenía ligado a algo. A algo real. A algo tangible. Esa noche, cuando regresé al refugio y me recosté en la colchoneta número 11. Saqué una libreta que había encontrado entre las cajas de donaciones y empecé a escribir todo lo que recordaba sobre la firma de aquella hipoteca. Fechas, bancos, documentos. No tenía ningún plan concreto aún, pero por primera vez en meses no sentí que estaba a la deriva. Tenía algo. Una posibilidad. No una venganza impulsiva, no un arrebato de furia, sino una herramienta concreta para hacerle entender a Nate que uno no puede despreciar el sacrificio de otros y seguir caminando como si nada. Tal vez él creyó que la historia había terminado cuando me cerró la puerta en la cara. Pero no sabía que yo había sido parte de esa casa mucho antes de que tuviera el dinero para pintarla de blanco. Y no sabía que, a diferencia de él, yo no olvido. Solo espero el momento indicado. Actualización 2. Pasaron otros 8 meses desde que empecé a trabajar en el refugio, y para entonces ya no era solo un voluntario que ayudaba con cajas o bandejas, sino alguien que conocía el lugar por dentro. Que sabía los horarios de los camiones que traían las donaciones, las marcas de comida que solían mandar productos vencidos y los nombres de quienes dormían siempre en la misma colchoneta. Me convertí en parte del tejido de ese lugar, no porque fuera el plan, sino porque simplemente no tenía a dónde más pertenecer. Empezaron a confiar en mí lo suficiente como para dejarme al frente de ciertas tareas administrativas básicas, y una tarde, mientras ayudaba a una mujer mayor a completar un formulario para el Seguro Social, me enteré de que el programa para empleados que ayudaban en organizaciones sin fines de lucro ofrecía también asesoría legal gratuita. Pedí una cita sin mucha expectativa. No tenía idea de cómo proceder con lo que recordaba sobre la escritura de la casa de Nate, y la verdad, tampoco quería actuar desde el resentimiento. En mi cabeza no se trataba de arruinarle la vida ni de venganza por puro ego. Lo que yo sentía era más parecido a un ajuste de cuentas emocional. Si él creía que todo lo que yo hice por él no tenía valor, entonces iba a mostrarle lo que pasaba cuando las decisiones que desprecia también tenían peso legal. Así fue como conocí a la Tonya, una abogada que hablaba claro y que no tenía tiempo para sentimentalismos baratos, algo que en ese momento agradecí más de lo que imaginé. Le conté todo desde el principio, sin adornos ni dramatismos, solo los hechos, que años atrás firmé como cofirmante en la hipoteca de la casa de mi hermano. Que no había vuelto a tener contacto con él desde que me negó un lugar donde dormir, y que estaba viviendo en un refugio mientras él seguía en esa misma casa. La Tonya me pidió unos días para revisar si el préstamo aún estaba vigente, si mi nombre seguía figurando y si había algo que pudiera hacer desde el punto de vista legal. Me fui pensando que probablemente no saldría nada, que tal vez él había refinanciado sin avisarme, o que ya había hecho algún cambio en los papeles. Pero unas semanas después, me llamó de nuevo. Me senté frente a su escritorio mientras ella abría una carpeta con mi nombre y me decía, sin rodeos, que sí, mi nombre seguía como cofirmante en el préstamo original y según la ley del Estado. Tenía derecho a solicitar una partición judicial si no había acuerdo entre las partes. En resumen, podía pedir que se vendiera la casa y exigir mi parte como copropietario. O bien, vender mi parte a un tercero. Ella agregó que no era un camino bonito, que iba a ser incómodo, que probablemente mi hermano iba a intentar pelear o retrasar todo, pero que estaba dentro de mi derecho. Me preguntó si estaba seguro de querer seguir adelante, y le dije que no se trataba de querer, se trataba de necesidad. Esa noche, cuando volví al refugio y me senté en la mesa donde solíamos jugar dominó con otros voluntarios, no pude concentrarme. Me quedé mirando las piezas sin verlas. Por primera vez en años, sentí que tenía el poder de hacer algo por mí, no por Nate, no por nadie más. Algo que me sacara del ciclo de servidumbre silenciosa en el que me había metido desde que tenía 13 años. Pero también sentí un vértigo incómodo, como si en el fondo todavía me costara creer que tenía derecho a ponerme primero.
Esa mezcla de culpa y determinación me acompañó durante semanas, mientras ahorraba cada dólar que podía y abría una cuenta separada para pagar los trámites legales que vendrían. Dejé de comprar café, dejé de dar propina, dejé de pensar en el mañana. Todo lo que hacía era en función de un solo objetivo, recuperar algo de lo que se me había negado durante tantos años. No la casa. No el dinero. Mi dignidad. Sabía que el momento indicado se acercaba. La Tonya ya había comenzado a redactar los documentos necesarios, y yo había conseguido la cantidad mínima para cubrir los primeros costos del proceso. No se lo dije a nadie en el refugio. Nadie sabía que en unos meses iba a tocar la puerta de Nate de una forma que él no podría ignorar. Esta vez no iba a estar temblando por frío ni hambre. Esta vez iba a tocar con papeles en la mano. Y si él creía que nunca me había pedido nada, entonces también tendría que entender lo que se siente cuando alguien te hace pagar por cada cosa que diste por sentada. Porque esta vez, todo lo que hice, iba a tener un precio. Actualización 3. Pasaron casi 14 meses desde la última vez que escuché su voz, y cuando finalmente lo hice de nuevo, no fue por un reencuentro espontáneo o por un llamado de conciencia, sino por un documento oficial que cayó en su buzón con la frialdad que merecía. En ese tiempo mi vida había tomado un rumbo completamente distinto al que había imaginado cuando salí con 2 maletas a pedirle techo a mi propio hermano. Ya no vivía en la esquina del refugio ni en el asiento trasero del carro, y aunque no me movía en lujos, mi rutina ya no giraba en torno a la supervivencia. Estaba rentando un estudio sencillo al norte de Trenton, con una cocina que apenas daba para 2 pasos, pero que olía a café fresco cada mañana. Tenía un colchón inflable que no perdía el aire en la madrugada y una radio vieja que recogí de la basura, pero que todavía captaba la señal de las noticias locales. Me había acostumbrado al silencio de vivir solo, y al mismo tiempo había aprendido a escucharlo, como si me hablara cosas que durante años no me había permitido procesar. Trabajaba de lunes a sábado en una empresa de distribución de material médico. El almacén no era el mejor ambiente, hacía calor en invierno y frío en verano, pero tenía contrato fijo, beneficios de salud, y lo más importante, un ritmo. Cargar cajas, etiquetar pedidos, revisar inventario. Era repetitivo, pero era seguro. Y después de pasar tanto tiempo sin saber qué iba a comer al día siguiente, la estabilidad tiene una belleza que solo entienden quienes han dormido con el estómago vacío. A veces me encontraba mirando la pantalla de mi celular mientras esperaba que se imprimieran las guías de envío, y sin querer, terminaba revisando lo que había logrado en ese año, saldar pequeñas deudas. Tener una cuenta de ahorros con algo más que centavos y, lo más importante, recuperar la certeza de que podía tomar decisiones por mí y para mí. Fue en una de esas pausas en el trabajo cuando recibí el mensaje de la Tonya. Me escribió que el tribunal había aceptado la solicitud de partición judicial de la propiedad y que la notificación ya había sido enviada al domicilio de Nate. Sentí un nudo en el pecho, no de culpa, sino de anticipación. Era como si después de tanto tiempo, por fin estuviera cerrando una puerta que se había mantenido entreabierta solo para hacerme daño. No necesitaba imaginar su reacción, porque la conocía de memoria. Nate siempre había sido una persona que vivía convencida de que todo lo que tenía era producto exclusivo de su esfuerzo, y que todo lo que le rodeaba era suyo por derecho propio. Estaba seguro de que ni siquiera recordaba que yo todavía figuraba legalmente como copropietario. De hecho, si algo había aprendido de él con los años, era que rara vez prestaba atención a las cosas que no le generaban beneficio inmediato. La respuesta no tardó. Primero fueron mensajes sueltos, como si quisiera que yo creyera que todo era un error. Uno decía, ¿qué es esto que me llegó? Otro, unas horas después, ¿estás detrás de esto? Y finalmente, en la madrugada del día siguiente, me mandó un texto largo, mal escrito, lleno de signos de exclamación, donde decía que no entendía por qué lo estaba atacando de esa manera. Que él no me había hecho nada y que no merecía que lo traicionara así. Me quedé leyendo ese último mensaje varias veces, no por el contenido, sino por lo que implicaba. En ningún momento se cuestionaba por qué yo podría tener razones para hacerlo. En su mente, él seguía siendo la víctima. Era increíble.
Un hombre que me cerró la puerta en la cara en plena pandemia, cuando no tenía ni una cobija para cubrirme, se atrevía a usar la palabra traición. Lo eliminé sin responder. La semana siguiente, recibí la confirmación de que la notificación había sido formalmente aceptada. Nate tendría 90 días para presentar una propuesta o permitir que la propiedad fuera vendida mediante el proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, la Tonya me sugirió aprovechar ese tiempo para reforzar mi posición y protegerme de cualquier intento de sabotaje. Fue en ese contexto que descubrimos que Nate, en algún punto, había vinculado mi nombre a una tarjeta de crédito sin mi consentimiento, probablemente usando mis datos cuando tramitamos juntos la hipoteca. Sin que yo me diera cuenta. La Tonya, con una frialdad que me impresionó, me explicó que podía denunciarlo por fraude, pero que antes de meterme en un proceso largo y complicado, había otra opción: adquirir esa deuda, ya que el acreedor la estaba ofreciendo en el mercado secundario de cobros. No lo pensé demasiado. Usé parte de mis ahorros y tomé un pequeño préstamo a través del plan de respaldo financiero para empleados que ofrecía la empresa. No era una suma inmanejable, pero sí lo suficiente como para hacerme sentir que apostaba por algo serio. Compré esa deuda por menos de la mitad de su valor real y, con eso, me convertí de manera legal en uno de los acreedores principales de Nate. No solo tenía poder sobre la casa. Ahora también tenía influencia directa sobre sus finanzas personales. Fue entonces cuando sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la balanza estaba empezando a inclinarse a mi favor. No con violencia. No con escándalo. Sino con estrategia, con método, con paciencia. Exactamente como él nunca supo manejar las cosas. Unos días después, la Tonya redactó el documento final que íbamos a enviarle, una carta formal, legal, con dos opciones claras. O me compraba mi parte de la propiedad en un plazo razonable o permitía que la propiedad fuera vendida y se dividiera el ingreso de acuerdo al porcentaje registrado. Ninguna de las dos opciones era conveniente para él. Sabíamos que sus finanzas estaban deterioradas, que ya había empezado a acumular retrasos en la hipoteca y que vender significaba perder control total de su gran logro. El mismo logro que había financiado con mis papeles, con mi crédito, con mi historial laboral. El mismo techo que me negó cuando más lo necesitaba. Y mientras se leía ese documento con la cara desfigurada de rabia o confusión, quiero pensar que ambas, yo estaba en el almacén, cargando cajas de mascarillas. Con la satisfacción muda de quien finalmente se había permitido hacer justicia sin arrastrarse. No busqué venganza por rabia. Lo hice por mí. Porque después de años de haber sido el que sacrificaba todo, por fin entendí que también tenía derecho a recuperar algo. Aunque fuera el control sobre una historia que él creyó que podía escribir sin mí. Actualización 4. Pasaron poco más de 2 años desde aquella noche frente al Walmart donde aprendí, a la fuerza, que la familia también puede dejarte afuera en el momento más vulnerable de tu vida. 2 años desde que mi hermano, con quien compartí un colchón cuando no teníamos ni paredes propias, decidió que yo era un inconveniente más que una prioridad. En ese tiempo, mi mundo cambió. No porque me ganara la lotería ni porque me ofrecieran alguna oportunidad mágica para superarme, como le gusta decir a la gente que nunca ha vivido en carne propia lo que es empezar desde el suelo. Cambió porque dejé de vivir bajo la idea de que tenía que sacrificarme para que otros estuvieran bien y comencé a aplicar esa misma capacidad de lucha en beneficio propio. Cambió porque, por primera vez, tomé decisiones donde yo era el centro y no el mártir. La casa fue subastada. Nate no pudo reunir el dinero para comprar mi parte y, aunque intentó retrasar el proceso con una abogada barata que no tenía más que excusas vagas y argumentos emocionales, los documentos eran claros. Yo figuraba como copropietario, y la corte tenía derecho a ordenar la venta del inmueble si las partes no llegaban a un acuerdo. Fue humillante para él, y eso lo supe no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Ya no me escribió, no me llamó, no envió intermediarios. Simplemente desapareció. El orgullo no le permitió enfrentarse a lo que había provocado, y prefirió fingir que todo lo que estaba perdiendo era culpa del sistema, del gobierno, del mercado, de cualquiera, menos de su propia ingratitud.
El comprador fue un matrimonio joven que acababa de tener a su primer hijo y buscaba salir de la ciudad para criar al niño en un lugar más tranquilo. Hablé con ellos en la última visita a la casa para firmar los papeles de entrega. Me presenté como uno de los antiguos propietarios sin dar muchos detalles. Los vi caminar por el jardín que yo ayudé a deshiervar cuando Nate no tenía tiempo y recordó que planté un par de arbustos junto a la entrada porque a él le gustaban los espacios verdes. Aunque nunca levantó un dedo para cuidarlos. Me quedé ahí, parado en la acera, viendo cómo cargaban sus cosas en una furgoneta blanca, como la mujer acariciaba la puerta como quien acaricia una promesa. Fue extraño. Yo no sentía rencor. Tampoco sentía orgullo. Lo que sentía era cierre. Como si, finalmente, todo lo que se había quedado abierto durante años, todas esas heridas que no terminaban de sanar, por fin se hubieran cosido por completo. Con el dinero que me correspondió por la venta, pagué el préstamo que había hecho para adquirir la deuda de Nate. Liquidé cada centavo sin quedarme corto ni un día. También saldé una deuda estudiantil que me había perseguido por más de una década. No era una suma exorbitante, pero era como quitarse un ladrillo del pecho. Luego, sin avisarle a nadie, fui hasta el mismo refugio donde había pasado tantos días y entregué un cheque con parte del dinero restante. Lo hice a nombre de un donante anónimo, pero Mercy, la directora, me reconoció en cuanto me vio cruzar la puerta. Me abrazó con fuerza, sin decir nada, y yo solo asentí, porque sabía que si hablaba, iba a quebrarme. Ella me llevó hasta el almacén nuevo que habían logrado instalar gracias a un fondo reciente, y mientras me mostraba los estantes llenos de víveres, cobijas, artículos de higiene, supe que había hecho lo correcto. No porque fuera caritativo, sino porque necesitaba que algo bueno saliera de todo lo que me habían hecho pasar. Algo que no fuera solo dolor transformado en rencor. Volví a casa esa noche caminando. Quise hacerlo así, a paso lento, porque no quería que ese día pasara como uno más. Estaba dejando atrás algo importante y quería sentir cada paso. Pensé en mis padres, en lo que hubieran dicho si hubieran vivido lo suficiente para ver en lo que nos convertimos. Pensé en cómo me habrían mirado al ver que el hijo mayor, el que cargó todo cuando no le tocaba, terminó siendo el que dio el golpe final. Y no por venganza vacía, sino por supervivencia. Porque aprendí que hay una línea entre ayudar y permitir que te pisoteen. Y yo la crucé muchas veces sin darme cuenta. Desde entonces, las cosas no fueron perfectas, pero empezaron a tener orden. Me inscribí en cursos nocturnos de administración usando un subsidio del Estado y empecé a capacitarme para un puesto mejor en la empresa. A veces todavía pasaba por el barrio donde estaba la antigua casa, solo por curiosidad. Me detenía frente al parque que Nate y yo cruzábamos de niños para ir a la tienda por caramelos que nunca podíamos pagar, y lo veía todo distinto. No porque el parque hubiera cambiado, sino porque yo ya no era el mismo. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no me quedaban cuentas emocionales pendientes. La historia con Nate no terminó con la venta de la casa, pero sí cerró el capítulo más doloroso. Él siguió existiendo en algún rincón de ese mundo que alguna vez compartimos, pero lejos de mí, y más importante aún, sin poder seguir extrayendo de mí lo que yo no estaba dispuesto a darle. La casa, su símbolo de éxito, se convirtió en el recordatorio más claro de que no se puede construir una vida sobre la espalda de otro sin pagar el precio. Y aunque ese precio no siempre se cobra al instante, llega. Siempre llega. Actualización 5. Pasaron más de 2 años y medio desde la última vez que crucé palabra con Nate, y aunque la herida ya no estaba abierta, todavía había días en que la cicatriz picaba. Uno no pasa casi 20 años sacrificando cada parte de sí mismo por otra persona para luego simplemente desconectarse de esa historia como si nunca hubiera pasado. Pero a diferencia de antes, ya no vivía pendiente de lo que hacía o dejaba de hacer. Mi rutina se había vuelto mía, y lo que quedaba de esa historia compartida ahora ocupaba un lugar pequeño. Archivado en un rincón donde solo lo consultaba cuando necesitaba recordarme a mí mismo porque no debía volver atrás. Había logrado una estabilidad que durante años se me había negado. Ya no vivía con la angustia diaria de no saber si ese mes iba a poder pagar el alquiler o si tendría que elegir entre una comida caliente o una recarga de gasolina.
Me había mudado a un apartamento modesto pero cómodo en un vecindario tranquilo de Trenten. Era una construcción antigua, de esas con pisos de madera que crujían si no caminabas en línea recta, pero me gustaba. Tenía una pequeña sala con un sofá que me había regalado uno de los chicos del refugio que se fue a vivir con su pareja, y una estantería de segunda donde acomodaba mis libros de logística, manuales de gestión de inventario, y algunos textos que había empezado a leer sobre cómo abrir un pequeño negocio de suministros. Porque sí, por primera vez en mi vida, no solo estaba trabajando para sobrevivir, estaba empezando a pensar en construir algo que durara más allá del próximo cheque. En el trabajo las cosas iban bien. Me habían promovido a jefe de turno en el área de coordinación de entregas, y aunque era un puesto que venía con más responsabilidad, también implicaba menos trabajo físico directo. Y me dejaba tiempo para seguir con mis clases online en las noches. Ya no era solo el tipo que cargaba cajas, ahora organizaba rutas, supervisaba inventarios y coordinaba equipos. El respeto que antes solo conocía como palabra, ahora lo vivía a diario. Incluso algunos de mis compañeros más jóvenes venían a pedirme consejos o a preguntarme cómo había logrado salir adelante. A veces quería decirles que la respuesta era simple, haber pasado por tanto dolor que ya no tenía otra opción que seguir avanzando. Pero me limitaba a decirles que el secreto era resistir un poco más que el día anterior. Fue durante un domingo por la mañana, en una de mis caminatas largas que usaba como terapia silenciosa, cuando me encontré con Nate por primera vez en más de 2 años. No fue en un evento ni en una reunión. Fue en un Starbucks viejo de Camden, una de esas tiendas con ventanales altos y mesas pequeñas pegadas a la pared. Yo había salido temprano, sin destino claro, con mi gorro gris y los audífonos puestos, escuchando un podcast sobre administración de almacenes que me tenía enganchado. Me detuve por un café, sin pensar en nada ni en nadie, solo en disfrutar un rato a solas. Y ahí, en la fila, lo vi. No lo reconocí de inmediato. Estaba encorvado, más delgado, y con una mochila raída colgando del hombro. Vestía una chaqueta que claramente había visto mejores días, y el rostro, aunque aún conservaba sus rasgos, estaba más apagado, más cansado. Cuando levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron, bajó la cabeza como si el suelo pudiera absorberlo. No dije nada. Pedí mi café con calma, saqué mi billetera, pagué, y me fui hacia una de las mesas cerca de la ventana. Él hizo lo mismo, con movimientos torpes, como si cada paso estuviera impregnado de incomodidad. Se quedó de pie unos segundos, como dudando si debía irse o quedarse, y al final se acercó, con la voz apenas audible, y me soltó un lo siento. No me miró directo a los ojos. No pidió permiso para hablar. Solo dejó caer esas 2 palabras como si fueran una piedra que no podía cargar más. Yo lo observé un momento sin decir nada. Había imaginado ese instante de 1000 formas, y en ninguna me sentía tan tranquilo como en ese momento. No necesitaba gritarle, ni humillarlo, ni pedirle nada. Le dije, con voz baja pero firme, que el perdón no borra la historia, pero que a veces puede alquilar una oportunidad nueva. Le sugerí que, si de verdad quería compensar algo, empezara por donde yo terminé, el refugio. Le di la dirección exacta, y le dije que ahí podía encontrar a muchas personas que, como yo, habían sido dejadas de lado en los peores momentos de su vida. Que ahí, si tenía algo de humanidad aún, podía empezar a limpiar no lo que me hizo a mí, sino lo que le permitió hacerse a sí mismo. No respondió. Solo asintió y se fue. Y yo volví a mi café como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sentía algo moverse, algo pesado, como un engranaje oxidado que empezaba a girar de nuevo. No lo volví a ver después de eso, pero unas semanas más tarde, Mercy, la misma directora del refugio que me había ofrecido un lugar en mi peor momento, me escribió un correo. Era breve, directo, pero contenía todo lo que necesitaba saber. Tu hermano apareció hoy. Dijo que venía a ayudar. Me contó que llegó sin avisar, que no se presentó con nombres ni títulos. Solo dijo que quería colaborar. Empezó barriendo. Después se ofreció para ayudar en la cocina. Luego, sin que nadie se lo pidiera, limpió los baños, reparó una silla rota y organizó las cajas de ropa donada. Nadie le pidió nada.
Él simplemente lo hizo. Y aunque no pidió reconocimiento, varios de los voluntarios lo identificaron como el hermano del que organizó todo el tema de las camas nuevas, porque esa historia se había quedado como un mito en el refugio. Mercy no me preguntó si quería hablar con él, y yo no le pedí detalles. Me bastaba con saber que estaba ahí, haciendo lo que durante años consideró indigno. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque entendía que ese era el único lugar donde podía empezar a entender el daño que causó. No volví a buscarlo. Ni siquiera cuando me dijeron que empezó a ir una vez por semana, luego dos, y que algunas noches se quedaba a dormir en una de las habitaciones compartidas con los nuevos ingresos. No quise saber más. No por indiferencia, sino porque esa etapa de mi vida ya estaba cerrada. Él no estaba ahí por mí. Estaba ahí porque finalmente algo dentro de él se quebró lo suficiente como para dejar entrar un poco de verdad. Y eso, para mí, ya era suficiente. No necesitaba que me lo agradeciera. No necesitaba que me pidiera perdón de nuevo. Lo que necesitaba, y lo que por fin conseguí, fue verlo enfrentarse a sí mismo, sin atajos ni máscaras. A veces la justicia no llega como uno la espera. No siempre es una sentencia o una humillación pública. A veces, la justicia es ver a quien te hizo daño atrapado por las mismas decisiones que tomó para sentirse por encima. Y si en ese proceso, puede ayudar a otros, entonces el círculo se cierra de una forma mucho más poderosa que cualquier venganza. Porque eso que Nate hace ahora, cada semana, cada noche en el refugio, no lo hace por obligación. Lo hace porque ya no tiene escapatoria. Y por primera vez, es él quien carga el peso de sus propios actos. Actualización final. Han pasado 5 años desde aquella noche de diciembre en que me quedé durmiendo en el auto, frente al Walmart iluminado por luces navideñas que no tenían nada que ver conmigo. En ese tiempo, mi vida dejó de girar en torno a lo que Nate me debía y comenzó a construirse con bases que ya no dependían de lo que otros hicieran o dejaran de hacer. Aprendí a moverme con otra intención, a respirar sin la constante carga de sentirme usado, ignorado o invisible. La rabia que antes me empujaba ahora solo servía de motor para mantenerme firme, no para buscar castigo. Porque cuando uno realmente empieza a sanar, se da cuenta de que la verdadera revancha nunca se trata de hacerle daño al otro, sino de demostrarte a ti mismo que puedes florecer incluso donde te dejaron marchitar. Hoy tengo lo que nunca pensé que tendría: estabilidad, independencia y una calma que no se compra con dinero. Hace poco firmé los papeles de compra de un dúplex en Trenton. Es una propiedad modesta, con 2 unidades separadas. Yo vivo en una, y la otra la rento a una madre soltera con 2 hijos pequeños. Cuando visité por primera vez la propiedad con el agente, sentí algo extraño en el pecho. No era orgullo. Era algo más silencioso, como un suspiro largo que había estado atrapado durante años. Caminé por cada habitación con lentitud, pasando la mano por las paredes como si pudiera leer el pasado a través de ellas. Pensé en todos los lugares donde dormí sin saber si me echarían a la mañana siguiente. Pensé en ese colchón sobre el piso de concreto donde me acostaba después de trabajar 10 horas seguidas en la tienda. Y pensé, por supuesto, en Nate, en cómo me negó un sofá mientras dormía bajo un techo que mis documentos ayudaron a financiar. No se lo conté a nadie, pero el día que me mudé al dúplex, me senté en el suelo de la sala vacía, sin muebles ni adornos, y lloré. No un llanto escandaloso ni dramático, sino uno silencioso, con el rostro entre las manos, como si necesitara soltar todos los años en los que me creí menos que suficiente. No lloré por él. Lloré por mí. Por el niño que creció demasiado pronto, por el adolescente que dormía en almacenes sin calefacción. Por el joven que firmaba papeles sin saber que estaban siendo utilizados como palanca para que otro viviera cómodo mientras él se consumía a oscuras. Ese llanto no fue de tristeza. Fue de alivio. De saber que, a pesar de todo, seguía aquí. Que seguía construyendo. En cuanto a Nate, su presencia en mi vida se volvió esporádica, casi anecdótica. Sigue yendo al refugio. Lo hace con frecuencia, incluso más de lo que imaginé.
Me cuentan que organiza las rutas para repartir alimentos a familias sin recursos, que ayuda a preparar los kits de higiene personal y que hasta enseñó a varios residentes cómo hacer una hoja de vida para postularse a trabajos. No sé si lo hace por culpa, por redención o porque descubrió, muy tarde, que la única forma de sentirse útil es dejando de mirarse solo el ombligo. Lo que sí sé es que, aunque nunca volvimos a hablar más allá de aquel breve cruce en la cafetería, nuestras historias se siguen rozando, como dos trenes que alguna vez compartieron riel y ahora transitan en direcciones diferentes. Una vez, Mercy me dijo que Nate había contado que estuvo a punto de perderlo todo después de la venta de la casa. Que durante meses vivió en una habitación prestada y trabajó como repartidor de una aplicación móvil para poder pagar su seguro médico. Que solo cuando tocó fondo entendió que la gente no es desechable y que el ego no te abriga en invierno. Yo no respondí a ese comentario. No por indiferencia, sino porque no necesitaba saber más. Ya no me mueve la necesidad de saber si su vida mejoró o empeoró. Lo único que me interesa es que, ahora, mientras yo duermo en mi propia cama, en mi propia casa, con la tranquilidad de quien ya no le debe nada a nadie, él está haciendo algo útil. Algo real. Mi dúplex tiene paredes sin grietas, una cocina funcional. Y un pequeño escritorio donde cada noche me siento a estudiar los módulos de un programa técnico que me abrirá la puerta a una certificación en gestión de inventarios. Cada cierto tiempo me detengo a mirar por la ventana y recuerdo lo que fue vivir esperando que alguien más me validara. Ahora no necesito validación. Necesito seguir avanzando. Y cada día que lo hago, cada vez que dejo atrás el resentimiento y elijo construir, siento que estoy ganando algo que Nate nunca entendió. La paz que llega cuando uno deja de dar explicaciones. Nunca sabrá cuánto me dolió su traición. Nunca sabrá cuántas veces me mordí el labio para no ir a buscarlo, para no pedirle una segunda oportunidad. Pero tampoco necesita saberlo. Porque la única deuda que aún quedaba pendiente no era con él. Era conmigo. Y con cada decisión que tomé desde entonces, me la estoy pagando, centavo a centavo, hasta dejarla en cero. Y cuando eso pase del todo, cuando esa última factura emocional esté saldada por completo, solo quedará la certeza de que, a pesar de todo, gané. No porque él haya perdido. Sino porque, por fin, elegí dejar de cargar lo que no era mío. Porque, al final, vivir bien también es una forma de decir, nunca más.